presentación, podemos ir presentándonos un poquito. Muchas gracias, compas, por estar todos por acá. Nosotras, bueno, yo soy Dianis, ella es Alicia, nosotras somos parte de un movimiento social, somos un movimiento de movimientos que nos llamamos Deuda por Clima. Lo que nosotros tratamos de hacer es crear una articulación de movimientos entre articulaciones indígenas, feministas, sindicales y ambientalistas para poder luchar juntos contra los entes que nos causan violencia, ¿no? Es muy importante para nosotras estar en esta conferencia compartiendo con los compañeros de Colombia y ahora Honduras, Chile, Colombia, Perú, para poder crear una articulación unida contra los entes financieros que son los que nos oprimen, ¿no? No importa quiénes seamos, si somos clase trabajadora, mujeres, campesinos, indígenas, pues vamos a ver que nos atraviesa muchas violencias y muchas veces pensamos que nuestra causa es la más importante, la lucha única, pero más bien cuando articulamos las luchas pues podemos ser mucho más fuertes contra estos entes financieros, ¿no? Queremos empezar esta presentación con esta frase de Tomás Sankara, que era expresidente de Burkina Faso. Él fue asesinado por llamar a la anulación de las deudas y por crear un frente unido del sur global contra estos mecanismos financieros. Y él dice, si no pagamos, los prestamistas no morirán, de eso puedes estar seguro. Por otro lado, si pagamos, nosotros seremos los que moriremos, de eso también puedes estar igualmente seguro. Entonces, para nosotros esta figura de este presidente africano es muy importante como movimiento, entonces vamos a ir hablando un poco sobre lo que hacemos. Nosotras tenemos una lucha frontal contra la deuda, y cuando decimos la deuda es este mecanismo financiero con el cual se perpetúa el colonialismo, ¿no? Todos nuestros países tienen una deuda pública, una deuda externa muy alta, y generalmente es a las mismas instituciones financieras, ¿no? Básicamente una deuda, ya saben, ¿no? Es una cantidad de dinero que se nos presta y que se nos pide su reembolso más el pago de intereses. Pero para nosotras como movimiento, en realidad la deuda es una relación de poder y lucro, donde hay una persona que va a imponer sus políticas, porque como ya tienes una deuda, pues en realidad ya eres esclavo de esas personas, ¿no? Nosotras así es como entendemos la deuda, también la entendemos como un instrumento de chantaje, porque vemos como las instituciones financieras, al tener nosotros una deuda con ellos, pues entonces empiezan a decirte, ¿no? Te vamos a quitar tu tierra, te vamos a quitar tu casa, te vamos a quitar tu fuerza de trabajo, todo, ¿no? Entonces nosotros entendemos la deuda de esa forma. E igualmente entendemos la deuda como un mecanismo de explotación. Estos datos los da Jason Hickel, que es un antropólogo de economía muy importante para nosotros, donde se da cuenta que en este periodo de 20 años, de 1995 al 2015, el norte global le ha robado al sur global 12.000 millones de toneladas de materias primas, 822 millones de hectáreas de tierra, que es aproximadamente el tamaño de Rusia, 392.000 millones de horas de trabajo humanas y 22.8 billones de dólares estadounidenses. Para que tengan una idea, esta cantidad es suficiente para acabar con la pobreza 15 veces. Y eso es lo que ha robado el norte global de los territorios del sur global en este periodo de 20 años. Entonces, ¿qué quieras? Sí. Bueno, también nosotros vemos que nuestros países han caído en una trampa de la deuda, donde actualmente piden préstamos para pagar deudas existentes. Ya ni siquiera estamos pidiendo préstamos para desarrollo, para infraestructura, para bienestar, sino solamente es para alimentar los bolsillos de los banqueros y de los prestamistas que ya son ricos, ¿no? También pues sabemos que esta es una forma de colonialismo. Cuando nuestros estados supuestamente se independizaron, todos nacieron con una alta carga de deuda con los países que nos colonizaron. Entonces fue la forma en la que el colonialismo, la explotación, la extracción se legitimó, ¿no? Fue la forma que encontraron para legitimar toda esta explotación y decir, pues esto es legal, tú te endeudaste. Cuando nos hacen borrar de nuestra historia que esas deudas fueron impuestas. Esas deudas no fueron contraídas por nuestros gobiernos ni por los pueblos. Muchas veces estas deudas, este dinero que se nos está cobrando ni siquiera llegó a los territorios. Solamente nacimos con esa alta carga de deuda y entonces por eso se nos pueden imponer políticas de ajustes estructurales, donde el FMI y el Banco Mundial pueden entrar a tu presupuesto anual y decir, recorta la salud, recorta la educación, recorta el medio ambiente, con tal de asegurar el pago de la deuda externa, ¿no?
Entonces, sí. Entonces, bueno, ¿quiénes son los que le prestan al Sur Global? Aquí tenemos las instituciones multilaterales, que es el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, las cuales están gobernadas por completo por el grupo del G7, ¿no? Estos países tienen una cantidad, como su fuerza de voto es muy alta, ¿no? Podemos ver que cualquier decisión en el FMI necesita mínimo el 85% de los votos para realizarse. Y Estados Unidos por sí solo tiene el 16.5% de los votos. Eso quiere decir que si todo el mundo se uniera para repudiar alguna política del FMI, Estados Unidos por sí solo tiene el derecho de veto de esa decisión. Entonces es por eso que nosotros reconocemos que estas son instituciones completamente antidemocráticas, que no hacen justicia a los pueblos ni a los territorios, ¿no? Entonces, sí. Bueno, aquí podemos ver cómo es que operan estas instituciones financieras. Podemos ver la lista de los presidentes del Banco Mundial. Como han visto, como ven en la imagen, todos han sido estadounidenses. Solamente en una ocasión hubo una mujer europea, pero ella ya es ahora la directora del FMI, ¿no? Entonces hay una complicidad absoluta entre patriarcado, blanquitud, colonialismo, todas esas cosas que no nos gustan, pues están metidas en esta institución, las cuales nos imponen todas estas políticas de reducción de gasto público, ¿no? Bueno, y también tenemos prestamistas privados que funcionan como los bancos. Tenemos también préstamos entre países, como sería el caso de China, que también da muchos préstamos. Tenemos todos los bancos privados, tenemos el Club de París o tenemos las grandes agencias de activos como BlackRock o Vanguard, ¿no? Quienes también poseen grandes cifras de los grandes bonos del tesoro de nuestros países. Entonces, es por eso que nosotras tenemos una única demanda, la cual es la anulación incondicional de todas las deudas ilegítimas del Sur Global. Nosotras es por eso que llamamos a la creación de un frente unido entre todos estos grupos minorizados, despojados y de todos estos países a los que nos han sido saqueados mediante este mecanismo para anular las deudas ilegítimas del Sur Global. Y a pesar de que suene muy utópico, realizable, imposible, esto ya ha pasado en la historia. Hay varios mecanismos para llegar a la anulación de las deudas, solamente es cuestión de organizarnos, ponernos de acuerdo y evidenciar cómo funciona este mecanismo, que muchas veces ha sido silenciado, ha sido borrado de la historia, ¿no? Entonces tenemos varias tácticas, varias formas, pero este año le queremos dar muy fuerte a las auditorías ciudadanas de la deuda. Entonces Ali va a presentar esa parte. Bueno, sí, entonces, si esta es nuestra demanda, siempre nos hemos preguntado el cómo, ¿no? Cuando empezó el movimiento había bastante enfoque en denunciar al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, al G7, a todos estos entes que son bastante antidemocráticos, autoritarios, porque imponer ajustes estructurales en un país, quitándole salud y educación a los pueblos, y bueno, sin que nadie haya elegido a estas personas, definitivamente es totalmente es autoritario, antidemocrático. Entonces, ¿cómo logramos esta anulación? ¿De qué manera? Primero hay que mencionar que a nivel internacional ya se ha reconocido que la deuda es un problema. En los foros de la COP, en los foros de la ONU, ya se ha reconocido que si sigue habiendo una crisis de deuda no se va a poder ejecutar la acción climática. Y el gran problema es que se han presentado los famosos canjes de deuda, canje de deuda por clima, canje de deuda por biodiversidad, por protección de la naturaleza. Y el problema es una falsa solución. ¿Por qué? Porque este canje de deuda, uno que no es transparente, los procesos no se hacen considerando la voz de los pueblos, también son procesos bastante engorrosos, procesos en los que, por ejemplo, en el canje de deuda que se ha realizado en Galápagos, un canje de deuda por biodiversidad, tiene como un board, o sea, una directiva que decide sobre cómo se van a ejecutar estos fondos de personas que no son del territorio, de personas tanto del gobierno nacional como de Estados Unidos, ¿no? Sin consultar a la población local, o sea, es una afrenta a la soberanía de los pueblos. Y otro gran problema de los canjes de deuda es que legitiman deudas ilegítimas. Y sí quisiera que se queden con este concepto de las deudas ilegítimas y las deudas odiosas que ahorita vamos a pasar, porque estas son deudas que están en contra de los intereses de la población. Como había mencionado Diana, hay deudas que se han heredado desde antes que mientras un país estaba colonizado, luego se independiza, pero hereda deudas. Son deudas que pueden ser heredadas de la colonia, deudas heredadas de dictaduras, y bueno, acá como estamos en una
conferencia latinoamericana y caribeña, recordar que varios de nuestros países han sufrido los estragos del Plan Cóndor, que han sido dictaduras sangrientas, violadoras de derechos humanos, y estas dictaduras, el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, les ha prestado plata, y cuando ya pasaban a la democracia, seguían heredando estas deudas. Y estas deudas no tienen por qué pagar la población, porque hay que recordar que estas deudas no solo es, digamos, un tema técnico, y hay una deuda, no, sino son deudas que no tienen por qué pagar la población y que está pagando, que está destinando más de su presupuesto a pagar una deuda que a la salud, que a la educación, que a la acción climática, que a las pensiones, que a diversas áreas que garantizan los derechos humanos de las poblaciones, ¿no? Entonces, recordar este concepto, ¿no? Y entonces, ¿cómo definimos o cómo determinamos qué deudas son odiosas, qué deudas son ilegítimas? Hay una herramienta muy importante que también queremos, que estamos promocionando este año, digamos, en nuestros llamados, porque, bueno, para recordar, este es un año de jubileo, estamos en el año 2025, un año de jubileo que es una celebración histórica que llama a la anulación de las deudas. La última vez fue en el año 2000. Esto llama a la anulación de las deudas y queremos desde Deuda por Clima en este año poner en la agenda pública la deuda y las auditorías de deuda, porque sabemos que ya no está tan en la agenda pública como era en los años 80, que había una crisis de deuda en todo el sur global. Y ahorita también la hay, pero también hay obviamente muchas otras problemáticas, pero no podemos dejar de ver el tema de la deuda. Entonces, volviendo a las auditorías populares integrales de la deuda, ¿qué son? Son mecanismos en el cual diversos movimientos sociales se unen para evidenciar la ilegitimidad de las deudas de sus países y los impactos que estos préstamos han tenido en financiar megaproyectos, en financiar diversas áreas que pueden ser, que puedan atentar contra los derechos humanos y de la naturaleza, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, se puede unir el movimiento ecológico, el movimiento feminista, el movimiento ambientalista, los sindicatos, el movimiento indígena, el movimiento campesino, para de esta manera unirse y decir, ok, no podemos seguir pagando una deuda así como así. ¿Qué significa esta deuda? ¿Cómo se adquirió? ¿En qué condiciones? ¿Cómo fueron los contratos? ¿Hubo corrupción ahí? ¿Fue una dictadura? ¿Se hicieron como algunas maniobras para, digamos, ir perpetuando una deuda de dictadura? ¿Cuál es el rol de las agencias calificadoras de riesgo? ¿Estamos pagando más intereses? Porque hay muchas deudas que para esto ya se han pagado varias veces en el pasado, pero seguimos pagándola por los intereses, y ahí juegan un rol las agencias calificadoras de riesgo, también llenas de conflictos de intereses, favoreciendo a los acreedores. Entonces, este es un mecanismo en donde se unen los pueblos para evidenciar esto, ¿no? Analizar. Ahora, ¿por qué estamos diciendo que son integrales? Porque no solamente ver el contrato, no solamente ver los contratos, las transacciones financieras, sino también cómo estas deudas, cómo, digamos, todo lo que sucede con dinero se traduce en algo tangible en los territorios, cómo esto se traduce en la violación de derechos humanos y derechos de la naturaleza. Entonces, así vemos cómo todo este sistema financiero, que puede ser tan lejano, tan abstracto, tiene un impacto en los territorios, ¿no? Entonces, bueno, sí, básicamente esto le devuelve el poder al pueblo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahorita, en un mes se va a hacer la conferencia de financiamiento para el desarrollo en la ONU, va a ser en Sevilla. Se está ahí, uno de los temas en discusión es el tema de deuda. Se está proponiendo hacer una convención de deuda que pueda ser en el marco de la ONU, que digamos es un organismo multilateral más democrático que el Fondo Monetario, que el G7, que el G20, ¿no? Sin embargo, igual acá están en la mesa los acreedores que tienen bastante poder económico, bastante poder político, y bloquean este tipo de propuestas, como se está haciendo actualmente en las negociaciones de financiamiento para el desarrollo. Entonces, es el gran problema, ¿no? Si acá tenemos los poderes de todos los acreedores, está un poco complicado negociar ahí en esos espacios, pero si se hace una auditoría que puede salir, por ejemplo, estamos en Colombia, ¿no? La Unión de Movimientos Sociales, y se puede evaluar, ok, necesitamos una auditoría, necesitamos datos, ¿no? Datos del Banco Central, del Ministerio de Hacienda, del Ministerio de Economía y Finanzas, dependiendo de cómo sea en cada país, ver cómo se han dado estas deudas, cómo se ha endeudado el país, y de esta manera los pueblos, o sea, digamos la ciudadanía organizada, estudiar todo eso, revisar todo eso, sacar investigación, sacar material que es una evidencia de la legitimidad de estas deudas, y esto sirve para luego renegociar las deudas y para decirle a los acreedores, a ustedes no les debemos nada, si no les debemos no tenemos por qué pagarles, esa deuda no es nuestra, será del dictador, será del corrupto, será lo que sea, pero nuestra no es. Entonces es importante esta herramienta porque es un ejercicio también de soberanía y de organización popular.
De hecho, esto ya se hizo en Ecuador. Es importante también recordar que hay experiencias que ya han pasado. Una es en Ecuador, también se hace una en Brasil de forma ciudadana. Voy a empezar un poco explicando el ejemplo de Ecuador. En Ecuador, en el 2008 se hizo una auditoría ciudadana de la deuda pública, pero previo a eso, varios años antes, ya el movimiento indígena, el movimiento ecologista, feminista, estuvieron movilizándose por esto, debido también a la anulación de la deuda de parte de Noruega por un tema con barcos noruegos. Entonces, digamos, esto movilizó mucho a la ciudadanía, el tema de la auditoría estaba en boca de la gente, en las calles, o sea, era un tema de conversación. Y finalmente, toda esta propuesta ciudadana de los movimientos, cuando llega un gobierno, en este caso fue el gobierno de Correa, adoptó esta propuesta y, digamos, le dio institucionalidad, o sea, hubo un decreto, hubo un apoyo de parte del gobierno de turno en ese momento para ejecutar esta auditoría ciudadana y para también que se puedan brindar los datos necesarios para ello, porque obviamente para digamos, ver digamos, cómo se ha endeudado un país, hay que saber los datos que están en el Ministerio, Banco Central, etc. Entonces esto se hizo un proceso, creo que duró más como 18 meses más o menos. Se trajeron expertos internacionales, nacionales, y se logró evidenciar la ilegitimidad de varias deudas y la ilegalidad también, ¿no? O sea, que va en contra del derecho internacional, que va en contra de la legislación del país, y esto logró ahorrarle a Ecuador bastantes dólares que luego pudo destinar a servicios esenciales. Esto fue en Ecuador. En Brasil, por ejemplo, otra experiencia, una compañera de Brasil, María Lucía Fatorelli, que de hecho ha hecho un libro que también les podemos pasar, les recomendamos, porque es de cómo hacer una auditoría de la deuda. En Brasil, en el año 2000, hicieron una encuesta a toda su población diciendo: ¿ustedes aceptan seguir pagando la deuda sin que sea una auditoría? Más o menos así va la pregunta, y fue una encuesta ciudadana y con el apoyo de iglesias. Y la ciudadanía mayormente votó que no, o sea, no seguir pagando una deuda sin una auditoría previa. Y ahí empezó en Brasil el movimiento de la auditoría ciudadana por la deuda. Y bueno, han logrado a lo largo de estos años recopilar información, evidenciar el proceso de endeudamiento en Brasil y cómo se impacta en los derechos. Y bueno, esto ha sido netamente ciudadano, sostenido por la ciudadanía. O sea, ahí a diferencia de Ecuador no hubo, digamos, un apoyo de parte del gobierno, pero igual han logrado sostener esto, ¿no? En base a la organización social. Así que hay dos ejemplos de nuestra región que nos pueden animar también en nuestros países a iniciar estos procesos. Así que empezar a hablarlo, porque claro, puede parecer un proceso complejo y efectivamente no es fácil, pero es un proceso que hay que empezar a hablarlo, hay que volver a poner la deuda en el centro de la discusión, porque la deuda afecta a la soberanía alimentaria, afecta a la salud, afecta al cambio climático, afecta a la protección de la biodiversidad, prácticamente a todas las áreas, porque la deuda es un pilar fundamental del capitalismo. Entonces tenemos que volverlo a poner en agenda, así como era en los años 80. Y bueno, entonces acá también queremos dejarles esto quizás para, si desean tomarle fotos, porque son algunas definiciones dentro del derecho internacional de lo que es una deuda ilegítima, digamos por razones de tiempo no lo voy a leer. Deuda ilegítima es, por ejemplo, que no se usa en beneficio de los intereses de la población. Deudas que vienen, por ejemplo, del sector privado, o sea, que una deuda del sector privado luego la adopta el sector público. También tenemos la deuda ilegal, que por ejemplo no siguen los procedimientos legales, se apunta de sobornos, que violan leyes nacionales o internacionales. Deuda odiosa, donde se violan los principios democráticos, utilizadas en contra de los intereses de la población. También una deuda que sea excesiva y que pagar implique que se recorten gastos públicos, ¿no? Acá también es importante que es una deuda contraída con unos prestamistas que conocían o deberían haber conocido que estaban incurriendo en una violación de los principios democráticos. Por esto les digo, por ejemplo, ¿qué hace el Fondo Monetario Internacional prestándole dinero a una dictadura violadora de derechos humanos? Entonces ahí no puede decir el acreedor que no sabía. No, claro que sabía. Entonces es importante también reconocer, eso es una deuda odiosa, no tienen por qué seguir pagando a la población. También está la deuda insostenible, una deuda cuyo pago implica un serio perjuicio de la capacidad del Estado prestatario para cumplir con sus obligaciones referentes a los derechos humanos básicos. Y de hecho, de eso también han habido publicaciones a nivel de la ONU en los que se evidencia, ¿no? O sea, estar priorizando el pago de la deuda por encima de los derechos es definitivamente algo que los Estados
digamos, no, o sea, va en contra de la garantía de derechos humanos que los estados tienen la obligación de garantizar, cuál es la redundancia. Sí, entonces, esas eran algunas definiciones, igual les podemos pasar algunos materiales, porque este es básicamente el llamado que estamos haciendo. Sabemos que en este año 2025 no es que se vayan a hacer auditorías en todo el sur global, pero la idea es volver a ponerlo en la agenda, dar a conocer a la ciudadanía que esta herramienta existe, que se puede hacer. Hay un libro que está de hecho en varios idiomas, está en español, y que ya hay experiencia. Ha habido experiencia en Ecuador, está viendo en Brasil, también en Puerto Rico están haciendo una auditoría ciudadana por la deuda, de la deuda. Entonces, como movimiento nos gustaría también entrar en conversación con diferentes sectores de la sociedad para poder dar pie a este proceso, y estamos a total disposición para apoyar, para intercambiar información, o conectarnos con diferentes personas, sí, o sea, ser, digamos, como plataforma para poder hacer esta conexión importante, ¿no? Este es nuestro correo en caso, nuestras redes sociales y correo en caso de también contactarnos, igual vamos a más información. Y bueno, y antes de concluir, o sea, pues para nosotras es como importante entender que no va a haber justicia ecológica si no hay justicia social, económica, como mencionaba la compañera de Chile, ¿no? Tenemos que cambiar, entender que nosotros no somos los deudores, entender que el norte global es el que tiene la deuda histórica, ecológica, epistémica con nuestros territorios. Entonces es por eso que les invitamos. Ya tenemos un capítulo acá en Colombia que se está fortaleciendo mucho, que está en comunicación ya con profesores, con movimiento campesino, vamos creciendo poco a poco, para que pues se puedan unir acá al capítulo, y pues también si las compañías de Chile, de Honduras, pues nos pueden poner en comunicación con movimientos, pues para crear este frente amplio, ¿no?, contra este mecanismo del norte global, de los bancos, de los prestatarios de siempre, ¿no? Entonces, pues sí, aquí ya hay más gente que les puede preguntar, todos traen su playerita, entonces si quieren preguntarles un poco más, pues muchas gracias.